Bienvenidos a Un Buen Diálogo. Hoy voy a entrevistar al presidente del IPS, Martín Baccaro, titular también de COSPARA. Vamos a dialogar con él sobre cuál es la situación de la obra social de los empleos públicos en Salta. Recientemente hubo una polémica en virtud de un nuevo edificio para la atención pública. También vamos a dialogar con él cómo terminó el año el IPS, un año que fue muy difícil para las obras sociales, en virtud de un nuevo acuerdo con las clínicas, en virtud de un nuevo acuerdo con los prestadores de farmacia. Bienvenido, Martín. Gracias por tu visita. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes. Termina el año, Martín. ¿Cuál es el balance del IPS? Un año que fue muy difícil para todas las obras sociales y un año muy difícil también para el IPS. Sí, la situación de las obras sociales viene empeorando anualmente. Eso ya es habitual. Digo, la población va envejeciendo, la tecnología va aumentando, los costos en salud son cada vez más crecientes. Eso es lo habitual. Además, en este año fue un año bastante complicado, donde se instaló públicamente la necesidad de hacer ajustes de este concepto del déficit cero, de bajar los gastos del sector público, que el sector público no gaste más de lo que recauda. Todos conceptos que ponen en la mira a los sueldos de los empleados públicos. Pareciera que se demonizan los sueldos de los empleados públicos. Bueno, nosotros damos salud con un porcentaje de los sueldos de los empleados públicos. Y si afortunadamente en la provincia esto fue encarado de otra manera, se resolvió finalmente con una recomposición del 37%, nosotros tuvimos garantizados los recursos durante todo el año. El gobernador a fines del año pasado aseguró que no iba a haber ningún ajuste en salud, educación, seguridad, y esto se cumplió. Pero de todas maneras la sociedad está mirando y está cuestionando lo que pareciera que es un gasto cuando en realidad es una inversión. Digo, a mí me parece bien que se actúe con responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, pero digamos, hay que ser consciente que cuando uno viene con un nivel de gastos, y esto lo digo en los estados en general, sobre todo el nacional, con un nivel de gastos, pasar a arreglarse con lo que recauda implica dejar de hacer montones de cosas. Afortunadamente en el IPS no dejamos de hacer cosas que tuvieran que ver con la salud de las personas. No dejamos de dar prestaciones, pudimos mantener las prestaciones durante todo el año, pudimos mantener el nivel de esas prestaciones. Quizá se detuvo el nivel de mejoras que queríamos llevar adelante. Nosotros habíamos planteado allá por inicios del 2017, cuando nos tocó asumir, varios objetivos a mediano plazo básicamente, que tenían que ver con el gasto de bolsillo de los afiliados, con la calidad de la atención, con los tiempos y demora de los trámites, la modernización. Bueno, durante este año que termina hubo un freno en los avances, pero no hubo cambios o restricciones presupuestarias sobre las prestaciones de los afiliados. Una de las polémicas que hubo fue con las prestadoras, con las clínicas. Terminaron arreglando. Uno de los desafíos de esto de lo que hablaba era que decías que no podía ser peor caer en el IPS que en otra obra social. Así es. ¿Cómo quedó? Bueno, nosotros en el 2017 llegamos a un acuerdo con las clínicas para que sean las clínicas y sanatorios los que provean los medicamentos. Esto pasaba en la ciudad de Salta, ¿no? En el interior ya lo proveían. Para que sean las clínicas y los sanatorios los que proveyeran los medicamentos durante la internación. La situación previa era que si vos eras afiliado de cualquier obra social, que no fuera el IPS, ibas al sanatorio, te internabas y no tenías que hacer trámites ligados a la provisión de los medicamentos. Si eras afiliado del IPS, tenías que ir hasta nuestra farmacia, que te dieran primero en la clínica las recetas, para tu familiar, obviamente no para el paciente no iba a hacer trámites, pero el familiar tenía que ir a hacer los trámites, en un momento donde tener una persona internada, un familiar internado, y encima tener que ir a hacer trámites es bastante molesto. Bueno, tenías que ir a la farmacia a buscar los medicamentos, en general volvías al sanatorio, en el sanatorio te decían, bueno, mire, lo vio el especialista tal y ahora necesitamos este otro medicamento, de nuevo. La receta, tenías que volver a ir, y todo esto mientras se definían cuestiones de salud y obviamente la angustia
del familiar iba creciendo porque vos querés estar ahí, querés que te cuenten qué está pasando, o imagínate en situaciones de un nacimiento, vos querés estar cerca, no querés estar haciendo trámites o cosas por el estilo. ¿Y las clínicas lo quisieron cortar? No, a ver, eso lo acordamos a mediados del 2017, con un mecanismo, con un porcentaje sobre el valor de la prestación, digamos, una cosa que teóricamente se ajustaba solo, se iba actualizando solo, digamos, automáticamente. Lo que pasó durante este año es que los medicamentos subieron de manera insospechada. Así como ninguno de nosotros, a mediados de 2017, pensaba que iba a pasar lo que pasó a finales de 2017, después de la elección, que se iba a plantear desde el gobierno nacional un ajuste terrible en todas las cuentas públicas y que se iba a transferir ese ajuste a las provincias, tampoco pensábamos que iba a haber un aumento una devaluación tan importante. Que fue causa de la devaluación, claro, el aumento de los medicamentos. Claro, impactan los medicamentos. Entonces, lo que tuvimos que hacer es ajustar el indicador que usamos para la corrección. Yo te aclaro, digo, esto se hizo público en los medios, pero las clínicas plantearon este problema y nos dieron 60 días para resolverlo. O sea, claramente hubo de parte de ellos una voluntad y una vocación de solucionar el problema. Yo te puedo asegurar que los sanatorios no quieren volver al sistema anterior tampoco, porque también sucedía que a veces los pacientes no traían los medicamentos y en ese caso, ¿qué haces? Le cobras después que se fue de alta. Es una situación compleja, digamos. No era transparente. Nosotros, una vez que entregábamos los medicamentos, no podíamos aceptarlos de vuelta. Vos, como afiliado, no estarías conforme con que te demos a vos un medicamento que algún otro afiliado devolvió. Claro. Entonces no existe la posibilidad de... Entonces eso generaba que hubiera excedentes de medicamentos entregados y ¿qué haces con ellos? Porque son medicamentos entregados para ese paciente. Vos como paciente no querés lo mismo, digamos, recibir medicamentos que fueron indicados para otro. O sea que era un sistema que en general generaba un gasto... A ver, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de gasto y de inversión, ¿no? Cuando hablamos de gasto es porque es un gasto que no trae aparejado un beneficio. O sea, acá no hay ningún beneficio en la salud de la gente en que uno gaste ese medicamento. Ahora, si un medicamento es caro, pero trae beneficios en la salud de las personas, no es un gasto, es una inversión. Esto tiene que quedar claro. Así que bueno, lo solucionamos conversando un mes antes de la fecha. La clínica habían dicho diciembre al límite. Claro, y antes del 1 de noviembre ya estaba arreglado. O sea que lo que hubo que hacer es escucharse, digamos, el mecanismo que me parece el mejor para solucionar los conflictos, escuchar a la otra parte y bajar un poquito el tono y decir, bueno... El hecho fundamental de aquí de los remedios fue el dólar, que también impactó, por ejemplo, en el servicio odontológico. ¿Cómo quedó también la situación? Porque estaba un poco más compleja. Sí, realmente es así. Digamos, nosotros tenemos prestadores que le pagamos solamente honorarios y hay prestadores a los que le pagamos honorarios y que aparte tienen algún costo, algún gasto ligado a insumos. Eso le pasa a los bioquímicos, le pasa al servicio de diálisis y le pasa a los odontólogos. Quizás se me escape alguno más, pero básicamente son esos los que más impacto tienen. Con lo que hicimos con los odontólogos es recomponer algunos valores por encima de lo que se recompuso el resto, teniendo en cuenta el impacto de los insumos propios de dolarizados, claro, la mayoría son importados, y nos planteamos asignar para este 2019 que se inicia un presupuesto un poco mayor destinado a la odontología. De todas maneras, en todas las conversaciones que hemos mantenido con las entidades que nuclean a los odontólogos, hemos puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar la penetración o la presencia o el consumo de odontología en general, ligado básicamente a las cuestiones preventivas. En general, nuestra población consume poco odontología, tenemos la boca peor de lo que deberíamos tenerla, y entonces queremos trabajar junto con ellos. Obviamente que cada odontólogo quiere mejorar sus ingresos o que no empeoren en cuestión de esto si los insumos aumentan. Pero nosotros también queremos trabajar sobre el tema de la accesibilidad, que no sea tan difícil y tan costoso ir al odontólogo. Porque si yo tengo que pagar para acceder, se va haciendo una carga. Incluso si tengo que pagar un arancel diferenciado
Claro, cada vez menos gente consume odontología. Y este es un tema que tenemos que resolver, que tenemos que encarar, no sé si resolver, encarar con las entidades que nuclean a los odontólogos. Lo hemos conversado con el colegio, con la asociación, con el círculo y con la sociedad. Hay 4 entidades que lo nuclean. Hace unos días se abrieron nuevas oficinas de atención al público para la venta de órdenes. Hubo una polémica en torno al edificio, del tiempo de la demora, del costo. ¿Cómo es la situación? Sí, mira, yo asumí en marzo de 2017. En aquel momento nos planteamos, yo creo que fue la primera reunión que tuve con el jefe de gabinete en aquel momento y con el ministro de Salud. Nos planteamos como objetivos poner consultorios propios en la ciudad de Salta, cosa que lo pudimos hacer en un tiempo bastante corto. Abrieron a fin del 2017. Hemos cumplido un año, sí. Y nos planteamos también la necesidad de la mudanza del edificio de Mitre y Belgrano, que es un edificio que tiene problemas estructurales desde hace años. Yo recuerdo la anterior gestión que me tocó estar en el instituto, fue el 2003-2005, ya existían informes que nos obligaron a eliminar o no ocupar la segunda planta, digamos, sería el segundo piso, que era muy chiquito, pero que el peso la estructura no aguantaba el peso. Con el paso de los años se tuvo que desocupar también el primer piso, con lo cual quedó un edificio de 500 metros cuadrados que es muy chico para las necesidades del instituto. Por eso se alquiló un local en la calle 20 de febrero, esquina Güemes, casi esquina Güemes, desde hace muchos años. Eso generaba que los afiliados tuvieran que ir de un lado a otro, 3 o 4 lugares que tenemos, o sea, si vos ves Mitre y Belgrano, 20 de febrero y Güemes, la Casa Central de España y la farmacia. Entonces la gente deambulando por todos estos lugares. Entonces en aquella reunión recuerdo que nos planteamos la de ir a un edificio único. Por supuesto es un proyecto a largo plazo. El instituto tiene su farmacia con un terreno atrás donde la idea es poder construir en algún momento un edificio propio que nuclee toda la estructura. Yo personalmente creo que lo que habría que dejar es el edificio de la calle España, que es un edificio histórico, que es una belleza, quizás en algún momento se transforme en otra cosa, pero que debe ser guardado porque responde al patrimonio cultural de la ciudad. Pero después el resto me parece que habría que unificarlo. Bueno, la solución que encontramos fue alquilar lo que había sido las oficinas del ANSES, que es un edificio muy amplio que tiene más de 1000 metros, o sea que es más del doble de lo que era Mitre y Belgrano. Eso se alquiló a mediados de 2017, en 3 meses tuvimos el proyecto listo, lo presentamos a la provincia, al gobierno provincial, digamos. Se planteó desde el primer momento que la obra le iba a hacer obras públicas con fondos de la provincia, no con fondos del instituto. Vos sabés que el instituto tiene autorizado por ley un gasto administrativo del 10%. Nuestro gasto administrativo históricamente no ha pasado del 8,1%. Ronda siempre el 8%. Y nos parece muy bien porque lo que no se gasta en gasto administrativo se vuelca en prestaciones. Y nos parece que así debe ser la cosa. Y en función de eso es que se planteó que lo hiciera Obras Públicas la obra. Cuando tenía autorización de la jefatura de gabinete, bueno, vino todo este desastre que nadie preveía, claro, del ajuste nacional y esta cuestión de no recortar los servicios de salud, pero sí, y esto tiene que quedar claro, cuando vos decís vamos a gastar menos, hay cosas que vas a dejar de hacer, salvo que consigas bajar los precios. Después no hay otra forma. Y estábamos hablando justamente de todos los precios del servicio de salud. Se fueron al demonio. Entonces se frenó y de hecho el presupuesto inicial que habían planteado era de 5 millones para la obra. Finalmente este año, a principios de año, la Economía autorizó que se avance con la obra, pero bajando el presupuesto a la mitad. Sí, 2.700.000. Claro, y haciéndonos cargo nosotros de hacer lo que es el tendido eléctrico y el tendido informático. Bueno, lo licitó Obras Públicas. Que llevan su tiempo, cada licitación, sí. La baja licitación anterior. Yo creo que el gran impacto y en la demora en los tiempos tuvo que ver con esta cuestión de los recursos, de las partidas presupuestarias. Finalmente esto se hizo con fondos nacionales, fondos del Bicentenario. Me parece que estuvo bueno que así sea, que se haya podido usar ese dinero para algo que es útil.
Y finalmente esta semana pudimos inaugurar la primera parte, que es el traslado de emisión de órdenes, que es donde vos autorizás las órdenes. Durante todo este mes de enero de 2019 vamos a seguir trasladando, la mudanza la hacemos los fines de semana, porque esto se hace andando, como quien diría, arreglamos el auto andando. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, los fines de semana, cuando la oficina está cerrada, se hace la mudanza de un sector. Por ejemplo, este fin de semana se va a trasladar todo lo que tiene que ver con la atención de discapacitados, y nos va a llevar hasta fines de enero la mudanza. Son cuestiones muy complejas que, el traslado, por ejemplo, de la fibra óptica. Nosotros tenemos sistemas que son redundantes. Tenemos una conexión por una fibra, por un cable que nos conecta con el servidor que tenemos en la calle España, y aparte tenemos contratados servicios de internet. El servidor propio y el servicio de conexión que aparte externo. Te conectás por internet al servidor por si falla la fibra, porque la fibra óptica a veces no, pero hemos visto que por algún accidente, por alguna maniobra o lo que fuera, se corta y te quedás. Imagínate, si cuando vos vas al banco y te dicen se cayó el sistema, te molesta, imagínate ir por un tema de salud y que te digan se cayó el sistema. Entonces, nosotros no nos puede pasar eso y por eso tenemos sistemas redundantes. Bueno, hubo un atraso con la mudanza de la fibra óptica. Por supuesto, todas estas cosas se hacen por licitaciones, se concursan. Que tienen un plazo administrativo que también hace. Pero digo, yo no quiero polemizar, mucho menos con los medios, pero digo, acá lo bueno es que hoy los afiliados se están atendiendo en un lugar que es el doble de grande de lo que era antes. Los trabajadores, nuestros trabajadores, están en un lugar que es mucho más digno. Más cómodo. Yo invito a que quien quiera ir a visitar este nuevo lugar lo vea y el anterior y compárenlo. Lo luminoso, lo cómodo, todo en una sola planta, en condiciones. Nosotros nos ilusionamos con pensar que este año vamos a hacer las transformaciones necesarias para que la gente no tenga que ir más al IPS o vaya mucho menos. Ahora, mientras hacemos eso, no tenemos derecho a atenderlos en un lugar que sea indigno. Entonces, todavía tenemos alquilado lo de 20 de febrero, que nos vamos a ir de ahí. A fines de enero seguramente no quedará nada. Afiliaciones individuales. Afiliación individual, delegaciones del interior, bueno, hay varios sectores, afiliaciones en general, todo eso se muda. Ahí había un primer piso con escalera, que vos o yo para subir esa escalera nos tenemos que agachar porque hay una viga que se cruza. Y así también se tienen que agachar los afiliados y los que trabajan ahí. Hay montones de cosas que no estaban en condiciones. El estado del edificio de Mitre y Belgrano, la verdad que es terminal. Entonces, esto había que hacerlo, y se hizo de la mejor manera que se pudo planificar en el momento que se planificó. Después hubo imponderables, como vuelvo a decir. Hagámonos cargo de esta cuestión de públicamente todo el mundo andar diciendo queremos déficit cero. Eso significa que dejás de hacer algunas cosas. Y yo reitero, nosotros no dejamos de hacer cosas ligadas a la prestación médica. ¿Sí? Lo que la provincia hizo es tomar algunas medidas de restricción en el gasto en algunas obras, y de hecho esto se hizo finalmente con menos recursos de lo que estaba planificado. O sea, nosotros hicimos parte de la obra con nuestro personal. Me parece que son... No pretendo que nadie nos aplauda. Vos sabés que cuando los funcionarios hacemos las cosas bien, eso es mérito de quien nos designó. Cuando las hacemos mal, es culpa nuestra, porque nadie nos designa para que hagamos las cosas mal. Nos designan para que las hagamos bien, con lo cual yo no estoy diciendo, felicítennos, miren qué bien que hicimos esto. Pero sí digo que se tomaron algunas decisiones en el momento que se tomaron y que fueron buenas decisiones. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a un gobierno que toma esas decisiones. Así que vuelvo a decir, sin polemizar, pero me parece que no corresponde a algunos comentarios que se han hecho acerca de esto, que no tiene nada que ver, porque la verdad que se ha hecho pensando en el afiliado, en el trabajador del instituto y en lo mejor para el instituto. Y de hecho los resultados económicos no son malos. 1000 metros de reforma, más de 1000 metros de reforma edilicia, y vos fíjate lo que se gastó. Sí, se gastó mucho menos incluso de lo que era la obra original. El IPS venía descentralizando también su oficina, de hecho tiene varios locales de venta de órdenes y consultas en otros lugares.
También abrió los consultorios propios, como decíamos, a fines del año 2017. ¿Está proyectado algo así para el interior? Estamos, durante el mes de enero, aspiramos a poder inaugurar los consultorios propios en Orán y Tartagal. Nosotros en Orán y en Tartagal, nuestros edificios, quienes son de ahí conocen, nuestros edificios son bastante amplios y tienen en la parte delantera lo que antes era la farmacia. Como ya no tenemos más farmacia propia, digamos, están contratadas las farmacias privadas en toda la provincia, ese lugar quedó vacío y ahí estamos haciendo los consultorios que van a ser inaugurados en los próximos días. Con la idea que nuestros consultorios, tanto los de Salta como los de Orán y Tartagal, sean lugares donde le ponemos a disposición de los profesionales un lugar moderno, con buenas instalaciones, para que puedan atender ahí sin cobro de plus ni arancel diferenciado, apuntando a un sector de la población donde este gasto impacta seriamente en el bolsillo. Y que generalmente genera que esa gente se vaya al sector público, al hospital público. Aparte queremos que en estos consultorios se atiendan, empecemos a atender y a centralizar enfermedades crónicas. Vos sabés que parte de lo que hablábamos al principio, el gasto en salud que es tan creciente, tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que está impactando en todo el mundo, no solo aquí en Salta y en Argentina, sino en todo el mundo, y esto hay que protocolizarlo, trabajarlo mucho, es lo que se llama prevención secundaria. Si vos tenés alguna de estas enfermedades o yo tengo estas enfermedades, tenemos que hacer cosas para que no se agraven, para que no empeoremos. Y me parece que eso es lo mejor que podemos hacer, centralizando y unificando tratamientos, usando el mismo criterio, que tiene que ser el más moderno, y eso obviamente con efectores privados, no es que, o sea, con médicos que son prestadores nuestros, digamos, con la comunidad, con nuestra gente, ¿no? Pero que también lleva a una mejor inversión y a un mejor uso del aporte del afiliado. Exactamente, el mejor uso del dinero, obteniendo el mejor resultado posible con ese dinero. Me parece que por ahí pasa, siempre que se habla de costo-efectividad pareciera que no se quiere gastar, cuando en realidad la idea es aumentar la efectividad, o sea, mejorar el resultado que se obtiene con el dinero que se gasta. O sea, pensar que vamos a gastar menos globalmente en salud es muy difícil. El mundo, hay países que han llegado al 17% de su Producto Bruto gastado en salud y tienen una salud que no es envidiable. O sea, no hay una buena salud, digamos. Lo que hay que buscar son los resultados y eso gastando cada peso para obtener el mayor resultado posible. Y eso se trabaja digamos, si vos lo trabajás solo acá, trabajás con los contadores. Si lo trabajás acá, en efectividad, trabajás con los profesionales de la salud. Y eso me parece que es el trabajo más rico, más interesante. Y conlleva una mejor salud. Claro, porque lo otro es pensar solamente en gasto. Y bueno, ¿qué estamos comprando con este gasto? Y bueno, esa es la tónica que le queremos dar al 2019. Aspiramos a que podamos hacer algunas transformaciones que lleven a que disminuya el gasto de bolsillo del afiliado, que la obra social sea más solidaria, que los afiliados elijan más atenderse en el sector privado y menos en el sector público porque no hay una limitante económica, esto es aumentar la accesibilidad y por supuesto que mejore la calidad de los servicios. Esto es algo que siempre trabajamos con los prestadores y que de hecho te aseguro que porque a veces se demoniza, ¿no? Que los prestadores privados no quieren mejorar, al contrario, yo te aseguro que quieren mejorar, quieren competir, se capacitan, invierten, esto. El sector público también podría competir tranquilamente. No, el sector público de Salta es muy bueno. El tema es la cantidad de pacientes que pueden atender. Claro. Si vos saturás el sector público, la persona que no tiene acceso al sector privado encuentra su lugar ocupado o tiene que esperar. Encuentra límite. Claro, entonces por eso uno tiene que mejorar la accesibilidad a los pacientes o afiliados de la obra social para que después cada uno elija, pero vos podés elegir entre lo posible. Ahora, si no es posible, no puedo elegir. Si no puedo pagar, no puedo elegir. Martín, muchas gracias por tu visita, ¿no? Bueno, gracias a vos, Facundo. A todos ustedes, muchas gracias.